Mario Delgado. ¿Qué hace Mario Delgado todavía? ¿Tendrán algún acuerdo, Julio, de hasta cierto tiempo estar como pues comodines, es decir, se les dio la palabra a aquellos que fueron candidatos o estuvieron cerca, iban a tener un cargo, pero ¿tendrán alguna cláusula para que concluya su mandato, su tiempo de estar ahí, o será conforme al daño que haga cada uno? No sé, es pregunta para ti. Pues sí, la verdad es que no hay una respuesta concreta. Desde luego hay ese acuerdo político durante la etapa de las corcholatas, así llamadas por el presidente López Obrador, en el sentido de que quienes no resultaran ganadores de este proceso quedarían integrados a diversos cargos de coordinación legislativa o cargos en el gabinete. Oportunamente, en su momento, sobre todo en las videocharlas astilladas, yo comenté que eso implicaba una camisa de fuerza para quien resultara ganador y que era algo que ya se había intentado por anteriores presidentes en pasarelas que hubo, el de dejar que esos personajes quedaran en ciertos cargos. Se habla de que el acuerdo sería por el primer trienio y que terminando ese primer trienio las cosas podrían cambiar, pero la verdad es que yo creo que la presidenta Sheinbaum, que tiene mucha decisión, que es una en su círculo interno, quienes trabajan cotidianamente con ella, pues platican de que es una mujer muy ordenada, muy disciplinada y muy exigente, que en su propio círculo íntimo de trabajo advierten que las cosas tienen que ser exactamente como deben ser, sin desviaciones y sin esta serie de cosas que hemos estado viendo en personajes como Ricardo Monreal, como Adán Augusto López Hernández, y en este caso Mario Delgado, que ya todo el mundo sabe lo que hizo en Morena con las candidaturas, con grupismo, con facciones, en muchos lugares siguen padeciendo las consecuencias de esas imposiciones en Morena, y ahora en este terreno de la comida chatarra, en la cual muestra nuevamente la proclividad a los tratos, a los negocios, que pueden significar concesiones, prebendas, privilegios, regalos, atenciones, alianzas políticas. Es una desgracia el que haya esa política chatarra con Mario Delgado, Marta Olivia. Así es, y es un personaje bastante cuestionado porque de por sí hay muchas alianzas. Tú te referías al tema de las alianzas y su operación política durante la pasada elección, y hay muchos municipios, muchos estados donde son extraños cuáles fueron las letras chiquitas que firmó, por ejemplo, con el Partido Verde Ecologista de México. Estuvimos la semana pasada, Julio, y rápidamente el tema en la frontera, y ahí está un grave problema que se le está haciendo al Partido Verde, no al Partido Verde, a Morena, justo en la ciudad más poblada de Tamaulipas, Reynosa, donde ahí mantienen los Ortiz Peña o los Peña Ortiz, mantienen, ellos llegaron o fueron electos, fue electo Carlos Peña Ortiz como alcalde, dicen que por una negociación, alta negociación, con precisamente Mario Delgado, que dicen que ya no era en pesos, era en dólares. Así que aquí el asunto, Julio, es que hay problemas ya para Morena en Tamaulipas por estas negociaciones, y en lo concreto ahora, en este caso que está denunciando el doctor Hugo López-Gatell, pues habla de la forma en cómo está protegiendo o está lavándole la cara a la industria chatarra este acuerdo. Y él señala en esta entrevista que dio en la noticiera del Chamuco que sería tanto como pedirle a Philip Morris, a tabacalera mundial, que pues dé consejos de cómo concientizar acerca de los efectos del tabaco. Que mencionas Philip Morris y las tabacaleras, y no es extraño que en Morena haya personajes que propician el cabildeo justamente en el terreno, por ejemplo, del tabaco, del consumo de tabaco, pues ha sido muy evidente, por ejemplo, en el caso de Jade Polemski, que fue presidenta de Morena, que tiene una larga carrera como legisladora, diputada, senadora, diputada, en fin, ahí sigue en los cargos públicos a nombre de Morena, a pesar
de las acusaciones concretas que en su momento hizo el propio Comité Nacional de Morena en su contra por operaciones inmobiliarias por cientos de millones de pesos inexplicables, injustificadas y con un enorme tufo de corrupción que fueron consignadas judicialmente, pero no se avanzó. Ese es un tema, pero la promoción de empresas tabacaleras en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, fue realizada, por ejemplo, entre otros personajes, por hijos de la propia Jedko Polemski, que impulsaban esa tarea del cabildeo directo para promover los intereses de esta industria en que no hubiera legislaciones, normas que pudieran dañarlos. Aquí en el caso de la comida chatarra resulta, pues mira, Marta Olivia, la verdad es que yo no entiendo el desaseo, diría yo, hasta ético de colocar a Mario Delgado como titular de la Secretaría de Educación Pública, porque es entregarle un área que debería ser sumamente cuidada, con una limpieza ética, profesional, de conocimientos y de experiencia, para no llegar a experimentar o en el caso, como lo que estamos hablando ahora, tratar de ponerse al servicio de intereses de empresas productoras de esta comida chatarra. Una medida polémica, Marta Olivia, porque pues hay padres de familia que dicen, pues yo qué quieren que haga, no hay más que lo que pueda comer y es lo que le gusta a mi hijo. Pero la obligación, creo yo, y estoy de acuerdo totalmente con estas políticas de un gobierno como es un gobierno progresista, anteriormente el presidente López Obrador, ahora Claudia Sheinbaum, es el de impulsar justamente el que se ponga un freno a esa terrible tragedia del consumo generalizado de comida chatarra que crea crisis de salud que debe atender el Estado mexicano por un lado y que por otro llena de problemas a las familias mexicanas, Marta. Sí, fíjate, Julio, que tenemos un comentario aquí del doctor Frisby, donde señala esto, dice, yo estuve en las mesas en las que las industrias del tabaco, bebidas azucaradas, alimentos empacados, obesogénicos, se disfrazaban de FunSalud. Así que ahí está. Y también cuando yo empecé a hablar, para cerrar, que no terminé de cerrar esa idea, es decir, la congruencia es lo que distingue a Mario Delgado. La congruencia y las alianzas oscuras que hizo en Morena las está repitiendo exactamente igual ahora en la Secretaría de Educación Pública. Lamentable, como dices, que en un lugar muy importante, fundamental, y donde en este caso, pues la acusación clara y evidente es acerca de cómo se ha asociado con las grandes magnates de la comida chatarra, refrescos y cigarreras para estas donaciones y en aras, dice, de fortalecer la estrategia vida saludable. Así que cómo se está luchando con una política del Estado contra la comida chatarra de mano de los chatarreros. Eso es como el colmo del colmo. Sí, así es, y bueno, pues creo que hay que estar muy atentos a lo que suceda ahí, no debe haber reversa, no debe haber trato, suavización, y bueno, que regresen tantito la comida chatarra, nada más de cierta hora a cierta hora, o en cierta presentación en los anaqueles o en las cooperativas, en fin, no, debe caminarse hacia adelante en este proceso en busca de mejoría de la salud nacional y no de retrocesos y de arreglos que suenan a la apertura a intereses nefastos, lo cual, pues ya lo hemos dicho, tiene una gran experiencia Mario Delgado, que tiene una gran responsabilidad en lo que está pasando en municipios, en estados, donde se impusieron, y en las cámaras, donde se impusieron personajes nefastos entre versiones de tintineo metálico en muchos lados o transferencias, ya sea en pesos o en dólares, que mucho han hecho daño a la salud republicana nacional. Y en este caso, la verdad es que yo pienso, Marta Olivia, que la presidenta Sheinbaum está en un proceso de asentamiento en el poder político de la presidencia. Creo que la Claudia Sheinbaum que hoy vemos no es la Claudia que conocimos cuando rindió protesta. Hoy está cada vez más asentada, más en el control
del difícil aparato de la presidencia. No es solo llegar y sentarse y decir, giro órdenes y se van a cumplir. Hay que entrar en un proceso de ir tomando el poder, y creo que la presidenta Sheinbaum más temprano que tarde tendrá que tomar decisiones respecto a Ricardo Monreal, a Dan Augusto López Hernández y al propio Mario Delgado. Ojalá y así sea.